y de cómo trabajar con interacción entre features, que es algo bastante importante para los modelos basados en árboles. Bueno, features individuales. ¿No estábamos grabando? Sí, estábamos grabando. Pensé que no estábamos grabando. Estábamos grabando, pero no. Bueno, bien, sigo. Ahora perdí el hilo de inspiración. Voy a hacer así, después tienen que editar eso. Y ahí vuelvo. Bueno, nuevos features individuales. Esta es la parte clave, ¿no? Pues dice nuevos features individuales, y acá es donde vienen todas las cosas que uno agrega y que pueden cambiar radicalmente el resultado del modelo, la métrica, la performance y demás. Es el famoso encontré este feature con el cual pasamos de 0.84 a 0.90, ¿sí? Son esos features claves que hacen el salto de calidad del modelo, en donde andaba más o menos, y de repente encontré un feature muy curioso. Los features pueden ser sencillos o pueden ser complejos, ¿sí? No sé, un feature sencillo puede ser cuál es el día de la semana. Un feature complejo puede ser, no sé, la pendiente de la cantidad de plata de las últimas 5 operaciones que se realizaron, ¿no? Cosas por el estilo. Hay muchas variantes de eso. Pueden ser features basados en tiempos, y esos son los que se llaman lagged features. Por ejemplo, el valor de un feature puede ser una columna, pero también podemos agregar una columna que sea el valor del feature ayer, o el valor del feature hace 15 minutos, o el valor de ese feature la semana pasada, o hace 10 días, o hace 15 días, ¿sí? Este tipo de features son súper importantes cuando los problemas tienen una secuencia temporal, cuando son parecidos a series de tiempo. Podemos crear features estadísticos, ¿sí? Promedios, medianas, desviaciones estándar, máximos y mínimos. Features que estén basados en KNN se pueden usar a veces. Por ejemplo, el promedio de una cierta columna para los K vecinos más cercanos en base a ciertas columnas que usamos para medir y cierta métrica como distancia. Pueden ser features basados en texto, ¿no? Porque a veces tenemos alguna columna que tiene texto, entonces de esa columna tenemos que extraer features donde no necesariamente nuestro problema es un problema de procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Sino que puede ser data tabular, pero una columna es texto y queremos sacar features de ahí. Features pueden ser tan simples como decir, che, ¿contiene tal palabra sí o no? O pueden ser un poco más complejos como usando TF-IDF o feature hashing o cosas por el estilo. Más allá de la creación de features, también podemos transformar features. Y acá quiero hacer una aclaración importante para entender en qué casos tiene sentido transformar features dependiendo del tipo de modelo que trabajamos. Para los modelos que están basados en árboles, ¿sí? Los modelos que... Acá dice que se está grabando, sí, se está grabando, ¿no? Sí, estamos bien. Para los modelos basados en árboles, hagamos un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Los modelos basados en árboles trabajan analizando por cada feature si puede hacer un split, ¿sí? Un split binario para un cierto valor de ese feature y decir, de acá para allá vamos por una rama, de acá para allá vamos por otra rama. Entonces, para los modelos basados en árboles, lo que importa de cada feature es el orden, ¿sí? La forma en que me ordena las filas del dataset y no los valores. ¿A qué voy con esto? Que cualquier transformación que no afecte el orden de la columna no tiene ningún sentido si el tipo de modelo que estamos usando está basado en árboles, ¿sí? Pues si una columna convenía splitearla por 10, si multiplicamos toda la columna por 2, va a convenir splitearla por 20. Es lo mismo porque el orden se mantiene. Entonces no ganamos nada haciendo transformaciones que no cambien el orden de las columnas si el modelo está basado en árboles. Para otros modelos, por ejemplo para redes neuronales, tiene mucho sentido hacer transformaciones de features. Veamos ahora, habiendo hecho esa aclaración, qué tipo de transformaciones hay. Por ejemplo, podemos tomar el logaritmo de un feature. Esto, de nuevo, para árboles no tiene sentido, porque el logaritmo no me va a cambiar el orden. Pero redes neuronales muchas veces me convierte distribuciones que tienen forma medio pseudoexponencial en cosas pseudonormales, que son más fáciles de manejar para una red neuronal o para logistic regression. Otras transformaciones, de nuevo, fíjense de estas cuáles pueden tener sentido y cuáles no
según el tipo de modelo que estén usando. Las transformaciones de seno y coseno muchas veces son útiles para transformar cosas que tienen una secuencia y son cíclicas, ¿sí? En algo que tiene sentido. Por ejemplo, si el día de la semana es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, después de 6 viene 0. Y eso no es fácil de representar con un feature, entonces por ahí usando transformaciones de tipo seno y coseno, logramos transformar esos features que son numéricos en un feature cíclico cuando eso tiene sentido, ¿sí? Cuando después del valor máximo viene el valor mínimo, son transformaciones muy interesantes que funcionan bien, para que el modelo sepa que, ¿no? Si puede hacer un split por cualquier lado, ¿sí? Y si no, para un modelo basado en árboles es muy difícil hacer un split, digamos, de domingo en adelante, porque el domingo es el valor más grande, suponiendo que es el último día de la semana, y no podría hacer un split entre lo que está de domingo a lunes o de domingo a martes y lo que sucede de miércoles a sábado. Ese split no sería posible si no hiciéramos una correcta transformación de los features. Siempre piensen eso, siempre piensen en el estado que tengo esta columna, mi árbol, ¿puede hacer los splits que tienen sentido? Si la respuesta es sí, no hace falta ninguna transformación. Si la respuesta es no, por ahí hace falta hacer alguna cosa. Otras transformaciones que luego, estas en general tienen sentido para los modelos basados en redes neuronales y no para árboles, normalizar y estandarizar, que es que las cosas tengan promedio 0 y desviación estándar 1, normalizar en un rango, por ejemplo, dejar el feature en el rango -1, 1, etcétera, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, convertir una variable que es numérica, que es continua, en una categórica, con un proceso de binding, ¿sí? En donde lo que decimos es, bueno, si es menor que 20, le pongo un valor, por ejemplo, le pongo el valor menor que 20. Si está entre 20 y 30, le pongo el valor entre 20 y 30. Si está entre 30 y 40, le pongo entre 30 y 40. Y si no, le pongo 40 o más. Entonces ahí convierto una variable numérica continua, que por ahí tiene miles de valores, en una categórica de 4 valores posibles. ¿Por qué querría hacer esto? De nuevo, simplemente porque funciona, ¿no? Son cosas que puedo probar. Si funcionan, las dejo, y si no, las saco. Bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta acá, antes de empezar a hablar un poquito de variables categóricas. Voy rápido porque todo esto está en los videos, ¿no? Entonces vamos más rápido para hacer una suerte de repaso, preguntas y atender consultas que tengan. Díganme si tienen alguna consulta por acá. Les doy un tiempito por si tienen que pensar la pregunta para escribirla, ¿no? Porque si uno pregunta muy rápido y sigue de largo, no se alcanzan a hacer las preguntas necesarias. Si, por ejemplo, tengo X features y obtengo cierto puntaje de predicción, los features de predicción empeora, lo descarto. Es muy buena la pregunta que hace Germán. Dice, ¿qué pasa si yo tengo un cierto resultado, agrego un feature y las cosas empeoran? Está bien que lo descarte, debería tunear de nuevo. En general, la respuesta teórica es que deberías tunear de nuevo. La respuesta práctica es que es muy probable que no cambie nada y no lo hacemos. O sea, en la práctica no lo hacemos. Pero eso no quiere decir que puedas descartar el feature alegremente, ¿sí? Si las cosas empeoran, en general es raro, es muy raro, es casi rarísimo que agregando un feature a un modelo del estilo de XGBoost, LightGBM o CatBoost, el resultado empeore. A lo sumo lo que puede pasar es que el resultado no cambie y el feature no parezca ser importante. En esos casos, a veces se puede descartar el feature y a veces no. A veces conviene por ahí ir acumulando algunos features y después una limpieza, por un tema muy importante que vamos a ver después, que es que los modelos basados en árboles no tienen la interacción entre los features. Como son en general modelos de tipo greedy, van columna por columna y no consideran la interacción entre columnas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando le quitamos columnas, porque a lo mejor no la está usando, pero la podría usar en conjunto con otra que viene después,
y eso se lo estamos quitando, ¿no? Entonces hay que tener algo de cuidado. Está bueno hacer una limpieza de features, es algo importante que siempre hacemos, pero no hay que descartar rápidamente un feature porque no colabore. En este tema también, en el tema de analizar feature importance y cuándo sacar un feature o no, es sumamente importante la complejidad del feature, ¿no? Por ejemplo, si agrego un feature muy complejo que me costó mucho calcular y no agrega nada, ese muere ahí mismo, tal vez. Ahora, si hay un feature que es muy simple, es muy sencillo y no aporta nada, por ahí lo dejo un rato y después elimino, ¿no? ¿A qué voy? ¿No? El día de la semana por ahí queda, ¿no? Y si el modelo lo usa, no lo usa, no importa, pero quitando el día de la semana, la verdad que no gano nada. Ahora, si tengo un feature que era, no sé, la curtosis de tal columna o algo por el estilo y no aporta nada, bueno, lo saco y las cosas van a funcionar más rápido, sobre todo el proceso que necesito para la creación del feature y demás. Entonces, esos features complejos en general son los que uno quiere matar si es que no funcionan. A mí me ha pasado muchas veces crear un feature o algo así con la esperanza que no funcione, para no tener que meter esto en producción, que va a ser todo un lío, ¿no? ¿Cómo hago después para crear este feature si llega realmente a ser importante como uno sospecha, ¿no? Entonces muchas veces uno lo hace con la esperanza de que no funcione. Bien, ¿qué pasa con las variables categóricas? Acá hay un montón de cosas para aclarar. Empecemos comentando la distinción que hay entre los tres modelos estos que están de moda para este tipo de datos, que son XGBoost, LightGBM y CatBoost. XGBoost no maneja directamente variables categóricas, así que si uno tiene una categórica, hay que convertirla de alguna forma en algo numérico. LightGBM sí maneja categóricas, tiene un mecanismo para manejar variables categóricas bastante extraño. Entonces, podríamos dejarlas, pero en general la recomendación es tratarlo casi como XGBoost y encargarse uno de la codificación. CatBoost, en cambio, maneja variables categóricas y la forma de codificación que tiene para las variables categóricas es bastante moderna y bastante buena. Entonces, por ahí en CatBoost tiene sentido dejar las categóricas tal y como están. Después, si quieren y si me hacen acordar, hacemos algunos comentarios más de qué diferencias hay entre estos tres constructores de gradient boosting, que son XGBoost, LightGBM y CatBoost. Pero bueno, supongamos que queremos o tenemos que codificar las variables categóricas. ¿Por qué las tenemos que codificar? Simplemente porque el algoritmo necesita números, necesita que las columnas sean números, y yo tengo cosas que no son números, tengo cosas que dicen, no sé, el nombre de la ciudad, no sé, cosas por el estilo, un ID, cosas que no son números, las tengo que convertir a números. El primer mecanismo, que en general es el que más se usa y del que más se abusa, y es uno de los peores, aclaro, es el que se llama one-hot encoding. En one-hot encoding, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a agregar tantas columnas como valores posibles tenga la categórica. Por ejemplo, acá tenemos una variable categórica que se llama ciudad, que puede tener los valores Moscú, París, Roma o Londres. Puede tener 4 valores posibles. Entonces lo que voy a hacer es agregar 4 columnas binarias que van a decir 0, 1 si es Moscú, 0, 1 si es París, 0, 1 si es Roma y 0, 1 si es Londres, ¿no? Fíjense que acá me quedó. La primera fila es Moscú y no es ninguna de las otras ciudades. La segunda fila, que no es nada. ¿Qué pasó acá? No sé qué pasó acá. Bueno, la tercera fila, ¿cuál era la segunda fila? La segunda fila era Moscú. Falta un Moscú acá, ¿no? Acá falta un 1. La tercera fila es París. La cuarta fila es Moscú. La quinta fila es Roma. La sexta es París. Esta es Roma y esta es Londres. Entonces, esto es one-hot encoding. Desventajas que tiene, varias, larga lista de desventajas. Primera desventaja, que es muy obvia, si tenemos muchos miles o incluso millones de valores posibles para la categórica, esto genera miles o millones de columnas y eso es inmanejable y en algunos casos, por suerte, directamente no podemos usar one-hot encoding. La segunda desventaja es que desnaturaliza la columna al dividirla en varias columnas. Acuérdense que los algoritmos basados en árboles van columna por columna. Entonces, en lugar de tener una columna que me diga cuál es la ciudad, va a tener una columna que diga si es Moscú o no. Que no es lo mismo que tener una columna que me diga cuál es la ciudad. Entonces, esto en general no es
algo recomendable. Sí se puede usar y sí tiene sentido cuando la columna tiene muy pocos valores posibles. Para columnas que tienen pocos valores posibles, no sé, 2, 3, 4, 5, cosas por el estilo, tiene sentido usar one-hot encoding y está perfectamente bien. Y es lo que hace CatBoost con las columnas categóricas que tienen pocos valores posibles. De hecho, un hiperparámetro de CatBoost es cuál es la cantidad máxima de valores que puede tener una columna para que usemos one-hot encoding. No me acuerdo cuál era el default, pero supongamos que es 10, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga menos de 10 valores posibles, CatBoost lo codifica usando one-hot encoding. Paso al chat y vuelvo para ver cómo estamos. Ahí Joaquín comentó, gracias Joaquín por contestar. Sí, las dummies son one hot. De nuevo, es la forma más usada y más abusada porque muchas veces no es la forma óptima. Segunda alternativa. Esta es una alternativa que es tan mala o un poco peor que one hot encoding en cuanto a resultados, pero soluciona el problema de no tener miles o millones de columnas. Ahora, en lugar de tener miles o millones de columnas, voy a tener muchas menos. Vamos a ver cómo. Y la idea es muy simple. La idea es representar a cada una de las ciudades como un número en binario y luego simplemente poner tantas columnas como cantidad de dígitos en binario tengo. O sea que voy a tener logaritmo de la cantidad de valores posibles columnas, que es un número mucho más chico que el total de valores posibles. ¿Sí? Entonces, Moscú es 001, queda como 001, 001, París es 010. Y fíjense que acá aparecen las cosas extrañas, ¿no? Porque Roma, que es 011, tiene prendido París y tiene prendido Moscú, por así decirlo, ¿no? O sea que esta columna, de alguna forma, me mezcla, tiene prendido cosas que son París o Roma, ¿no? Ustedes dirán, esto no tiene ningún sentido. A veces funciona, o en algunos casos, si uno está obligado a usar algún tipo de one-hot encoding y son millones de columnas, esta es una opción posible. Pero bueno, la pasamos rápido, porque la verdad que mucho no se usa. El min encoding, acá hay que tener un montón de cuidado con la terminología. Con la terminología hay que tener un montón de cuidado porque esto muchas veces se llama min encoding, muchas veces se llama label encoding, muchas veces se llama target encoding. Y hay gente que también llama label encoding algo siniestro. Mucha gente llama label encoding a decir, bueno, si yo tengo esto así, a Moscú le pongo 0, a París 1, a Roma 2 y a Londres 3, entonces me queda 0, 0, 1, 0, 2, así. Esa forma de codificación es siniestra, esa es la que nunca hay que usar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no tiene sentido, ¿no? Para un modelo basado en árboles. Esa forma le da un orden a los valores de la variable categórica que no tiene ningún sentido. Estamos diciendo que Moscú es menor que París, o que puedo partir París y Moscú por un lado y Roma y Londres por el otro, pero no puedo partir Moscú y Londres por un lado y París y Roma por el otro, ¿no? ¿Por qué? Y porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, esos efectos patológicos no está bueno introducirlos, y esa forma de codificar con números así correlativos los valores de las variables categóricas introducen eso. De nuevo, algunos a eso los llaman label encoding, pero otros directamente hacen de cuenta que esto no existe, entonces label encoding lo llaman al min encoding. ¿Por qué? Porque usa los labels. Entonces hay que tener cuidado con lo que la terminología que usamos, ¿sí? Nosotros, ¿qué terminología usamos? No sé, no usamos. Cuando usa CatBoost on hot por defecto. Bueno, ahora lo vemos eso. Bien. ¿Cuál es la idea del min encoding? La idea del min encoding es codificar a las variables categóricas en base a los labels. Es una idea sumamente poderosa y es una idea sumamente peligrosa también. ¿Por qué es poderosa? Y porque está buenísima la idea, ¿no? Yo digo, bueno, si tengo ceros y unos y tengo valores posibles para la categórica, codifico cada valor de la categórica como el promedio de sus labels. Eso tiene un montón de sentido porque acuérdense, en este tipo de modelos lo que yo quiero es darle un orden a la columna. Esa es la clave. Quiero codificar
la columna de forma tal de que si lo ordeno de menor a mayor o de mayor a menor, tiene sentido hacer un split por alguno de los valores y tiene sentido decir de acá para allá y de allá para acá, ¿sí? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que se nos filtran los labels a los features de entrenamiento, ¿no? Uno dice, los labels yo no los tendría que tocar para construir features, ¿por qué? Y porque cuando yo quiera hacer las predicciones, los labels no los tengo, ¿sí? Entonces, esto es bastante peligroso porque el modelo podría, si tiene suficiente capacidad expresiva, deducir los labels a partir de la codificación de las categóricas. Y si eso pasa, estamos fritos, porque va a overfitear terriblemente y no va a poder generalizar, no va a poder predecir bien para data nueva. Entonces, el mean encoding, target encoding o level encoding, como lo queramos llamar, tiene un serio peligro de overfitting producto de filtrado de los labels a los features que el modelo puede procesar. Veamos un ejemplo acá. Tenemos nuestra famosa columna ciudad, tenemos, supongamos que el label o el target, lo que queremos predecir es esta columna add, que es 0, 1, y acá codificamos la ciudad como el promedio para esto. Veamos, Moscú tiene 0, 1 y 0, entonces el promedio es 0,33. Entonces cada vez que pongamos Moscú, vamos a poner 0,33. Cada vez que tengamos París, ponemos 0,5, porque para París tenemos un 1 y un 0, y para Roma siempre tenemos 0, entonces Roma queda codificado con 0. Fíjense que acá ya aparece, ¿no?, el riesgo de overfitting. 0, este es el label, ¿no? El modelo ya sabe que si es 0, es 0, ¿no? Esto es sumamente peligroso. Con suficientes columnas de estas, el modelo puede filtrar prácticamente todos los labels del set de entrenamiento, y cuantas más columnas tenemos, mayor cantidad de filas necesitaríamos para que no overfitee a un filtrado así. O sea, recuerden que la forma más sana de evitar overfitting es teniendo muchos datos, porque acá si tenemos muchos datos, algunos de Roma tendrán 0, otros tendrán 1, y el modelo no va a poder deducir el label a partir de la codificación, pero necesitaríamos muchos datos si tenemos muchas variables categóricas y las codificamos de esta forma. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Hay que tener cuidado con esta forma de mean encoding. Si el dataset es grande y si no pasa nada, se puede usar. Y acá abro un paréntesis para explicar algo importante, que es que el mean encoding no siempre tiene que tener que ver con los labels. A veces puede tener que ver con alguna otra cosa que tenga sentido, ¿sí? Y es una suerte de mean encoding en donde en realidad no uso los labels y es mucho más robusta el overfitting. Por ejemplo, no sé, si yo quiero predecir cuánto va a gastar una persona en un sitio de turismo y tengo una columna que es, no sé, la ciudad que está visitando, yo podría poner como label cuál es el precio promedio de un ticket saliendo de esa ciudad. Y codifico la columna como eso. No estoy tocando el label, que es lo que la persona gastó, sino que estoy codificando la columna con algo que sirve para darle orden a los valores, ¿sí? Lo que el modelo puede aprender ahí es que un ticket a Miami es más barato que un ticket a Sydney, por ejemplo. Entonces, sin importar cuánto gastan en promedio las personas que visitan la página de Miami o la página de Sydney, el modelo ya tiene una forma de ordenar la ciudad de origen que tiene sentido para la tarea que está haciendo. Entonces, no siempre el mean encoding involucra los labels, y si pueden hacer una suerte de mean encoding que tenga sentido y no use los labels, esa codificación en general es la bomba, ¿sí? Es muy robusta, no overfitea y sirve un montón para los modelos. Me voy a una pregunta y sigo, ¿eh? ¿Deberíamos sacar los datos de esa columna? Sí, claro. Una vez que la codificás, la columna sale. De hecho, XGBoost y la HBM te van a decir esto no es numérico y no van a funcionar si no la codificás. En el TP hay un leak del target, por ejemplo, sí, que hay que eliminar. Ese Sales Contract Number, ¿es el leak? No sé si es ese leak, pero hay que sacarla. Hay que sacarla, obviamente. Si hay un leak, si hay alguna variable que liquea el target, hay que sacarla. En la codificación binaria no sucede el mismo problema de level encoding, más o menos, porque no es una sola columna la que ordenás, sino que tenés varias, Franco. Entonces está mitigado eso. Acordate que no es el orden 0, 0, 0, 0, 1, sino que cada columna te da un orden, ¿sí?
Pasa que cada columna no te dice si es Moscú o no, por ahí te dice si es Moscú o París o no, tipo, ¿no? Entonces está medio así, es medio raro, está mitigado ese efecto. Bien, ahora, ¿cómo mitigar este tema de evitar el overfitting? ¿Sí? Acá tenemos distintas formas de codificar, ¿no? Por ejemplo, los positivos dividido positivos más negativos, logaritmo de positivos sobre negativos por 100, ¿no? La sumatoria de todos los positivos menos negativos. Hay muchas formas de mean encoding, esta en general el promedio del target es el más usado. ¿Cómo podemos hacer para mitigar ese filtrado de los labels de la columna que queremos predecir a los features? Hay varias técnicas. Vamos a comentar algunas de estas. Una es usar cross-validation mean encoding. Ahora vamos a ver qué es. Otra es hacer algún mecanismo de smoothing. Se puede agregar ruido o se puede usar este mecanismo de expanding mean, que ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo técnicas para mitigar el problema de overfitting que podemos tener si a partir de la codificación de los features categóricos el modelo empieza a deducir cuáles son los labels que teníamos asociados. ¿Qué es cross-validation mean encoding? Bueno, es usar cross-validation para hacer el encoding, ¿sí? Por ejemplo, encodeo el valor de Moscú sacando el promedio, pero evitando Moscú, ¿sí? Si, por ejemplo, acá para este Moscú tengo dos unos y dos ceros, este lo excluyo, entonces el promedio es 0,5. Pero para Moscú excluyo este 1 y el promedio es un cuarto, porque tengo un 1 y tres ceros, ¿no? Entonces, fíjense que acá no uso el label de la fila para la codificación de la fila. Eso es lo que contribuye a mitigar el overfitting. ¿Qué desventaja tengo? Tengo que el mismo valor me queda codificado de formas distintas, ¿sí? Con suficientes valores y demás, esto obviamente en un dataset grande no pasa nada, porque acá, por ejemplo, me quedaría, no sé, 0,24 y 0,24,1, no hay cosas por el estilo, que de nuevo, cuando el árbol ordene, es lo mismo, ¿sí? Porque están todos en la misma zona, entonces no importa. Se introduce la pequeña patología que podría separar los moscús, algunos moscús para un lado y otros para el otro, que no tiene sentido porque tienen valores distintos, pero bueno, ese pequeño efecto patológico no suele ser muy grave. Entonces, esta es una de las formas que tenemos para mitigar esto. Esto no se usa, mucho no se usa el cross-validation mean encoding. Este sí se usa bastante, que es hacer algún smoothing, ¿no? Por ejemplo, calcular el promedio tal cual lo calculábamos antes, pero agregar algún promedio global, ¿sí? Por un cierto factor de regularización, ¿sí? Y dividir por la cantidad de rows más ese factor de regularización. O sea, tomar un promedio global para todos los valores de la columna y luego suavizar el promedio de los targets de cada valor de la columna por ese promedio global. Esto se puede usar en algunos, de nuevo, todos estos mecanismos hay que usarlos si estamos seguros que tenemos un problema de overfitting. No tiene sentido solucionar un problema que uno no tiene, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Si uno no tiene un problema de overfitting y empieza a usar estas cosas, lo único que va a lograr es tener un resultado un poco o un poquito peor que el que tenía antes a cambio de nada, ¿sí? Siempre hay que usar esto cuando lo necesitamos, ¿sí? Cuando detectamos que nuestro modelo está overfiteando y decimos, pucha, la forma que codifiqué las categóricas me está overfiteando, me puede deducir los labels y por eso generaliza tan mal. Entonces, ahí sí vemos de qué forma solucionar el problema. Tercer forma, podemos agregar algo de ruido. Hay distintas formas de agregar ruido. En general, el ruido laplaciano es el que funciona mejor para esto. ¿Qué se hace? Simplemente se suma al valor de la codificación de la columna un cierto valor de ruido al azar, y eso contribuye obviamente a que no pueda deducir los labels porque no tiene el mismo valor. O sea, para el mismo valor Moscú, por ejemplo, va a tener distintos valores según ese ruido aleatorio que agregamos. Obviamente el ruido mitiga el overfit, al mismo tiempo degrada la calidad del encoding, entonces hay que usarlo con cuidado. En el límite, si yo agrego más ruido que lo que tenía, la columna se vuelve random, ¿sí? Las columnas random son interesantes. Les voy a tirar un tip divertido. Está bueno agregarle al dataset una columna
random, una columna con valores al azar. ¿Por qué? Para ver después en qué lugar del feature importance el modelo usa esa columna. Todo lo que venga por abajo de eso, realmente todos los features que vengan por debajo de eso son muy sospechosos porque son peores que random. Entonces está bueno a veces agregar una columna de random para ver en qué lugar rankea en distintos tipos de feature importance y decir, bueno, ¿por qué estoy eliminando estas columnas? Y porque rankean peor que una columna que es random. Entonces seguramente no tiene sentido usarlas. Me voy al chat y vuelvo. Si aplicamos varias codificaciones diferentes al mismo dato, ¿afectaría el resultado? Y Joaquín lo que dice es cierto, que el modelo va a agregar la que más le sirve. También la columna random te permite ver cuando hay overfitting, sí, por supuesto, si la está usando en una posición relativamente alta, es porque está overfiteando. Hay que tener cuidado, esa columna random en general tiene que ser random de unos y ceros, ¿sí? Yo les recomiendo agregar randoms de unos y ceros, porque si es random de un float, van a ser todos valores distintos y va a ser la columna más importante porque identifica unívocamente al target. Entonces, si uno agrega una columna que tiene todos valores diferentes, un XGBoost, un LightGBM, va a decir, bueno, voy spliteando por esta columna y eventualmente separo todos los ceros de los unos de forma perfecta. Entonces, esas columnas con todos valores distintos, los IDs y las columnas random hay que sacarlas, ¿no? Entonces, cuando dije random, está buena la aclaración de Joaquín, debe ser ceros y unos random y no todos valores distintos. Buen punto ahí. Bueno, y el expanding mean, que acá está la forma de hacerlo en pandas, es uno de los métodos más usados, es de hecho el que usa CatBoost. La clave acá, vamos a ver cuál es la clave. La clave es la siguiente, la clave es que si yo tengo ordenado por orden cronológico mi dataset, yo podría decir, bueno, para el renglón I, el valor del feature, Moscú, por ejemplo, lo calculo como el promedio de los labels para todos los rows que venían antes de ese row. Y eso es totalmente legal y no puede generar overfitting porque todo lo que sucedió cronológicamente antes yo lo conozco. Entonces puedo usar todos esos valores de labels para Moscú sin riesgo a que se me filtre el label del registro actual, porque son cosas que sucedieron antes. Es información que el modelo puede conocer. La clave, de nuevo, es tener el dataset o el data frame ordenado cronológicamente. No tenía un ejemplo acá, yo tenía un ejemplo, bueno, pensé que tenía un ejemplo de expanding mean en algún lado. Les pido perdón, no sé qué pasó, de hecho lo tenía y no lo tengo, pero espero que se entienda en qué consiste la técnica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo orden cronológico, ¿sí? Porque CatBoost usa este método, pero ustedes dicen, ¿y CatBoost cómo sabe si mi dataset está ordenado cronológicamente o cómo sabe cuál es el orden del dataset? Bueno, CatBoost no sabe esto, entonces lo que hace es hacer varias permutaciones al azar del dataset y calcular el expanding mean de varias formas distintas y usar en distintos splits distintos órdenes para el dataset. De esta forma evita posibles casos de overfitting. Esto tiene la particularidad de que si yo no tengo un orden cronológico en el dataset, perfectamente lo que hace CatBoost tiene sentido y funciona, y le puedo decir a CatBoost, mira, ahí está, hace vos la codificación de estas variables categóricas. Ahora, si mi dataset tiene un orden cronológico, por ejemplo, tiene fecha, había una columna fecha, que yo ordeno el dataset, después la saco, ¿no? Porque no la quiero usar. Es mejor que yo haga el expanding mean a mano antes de que le diga a CatBoost que lo haga, porque CatBoost va a decir, bueno, yo voy a hacer varias permutaciones al azar de esto y voy a usar distintos órdenes para mitigar el overfitting, cuando en realidad yo tengo un orden perfecto para hacer el expanding mean una sola vez y lo puedo hacer por afuera y lo puedo hacer bien y que quede perfectamente representado el valor de cada valor de mi columna categórica. Entonces, de nuevo, si hay una columna que me da un orden cronológico, es mejor que uno calcule la codificación a mano
y que dejarlo que lo haga CatBoost. Y si no hay un orden, obviamente lo mejor es decirle a CatBoost, acá está, y codificamos las categóricas. Es común incluso, si uno está trabajando con LightGBM y el dataset no tiene orden cronológico, usar la codificación de CatBoost para luego usar como modelo LightGBM. Así de buena es la codificación de CatBoost, ¿sí? Está bastante buena. La desventaja es que la calidad del encoding es irregular porque obviamente va variando, va evolucionando, ¿no? Moscú por ahí para los primeros valores es, no sé, siempre empieza con un prior, ¿no? Con un valor prior, porque si no la primera vez que encuentro Moscú no sé qué hacer, ¿no? Moscú es el promedio de todo lo anterior y para la primera que hago, ¿no? Entonces parte de algún prior, ¿no? Es 0,5. Muy bien, ahora viene un 0 y ahora es 0,5 más 0 dividido 2 para la siguiente vez que venga Moscú. Y así va a ir evolucionando, digamos, el valor de Moscú como que converge, por así decir, al valor que más me sirve para ordenar esa columna categórica de una forma lógica, ¿sí? Entonces tiene un poquito ahí de ruido, de degradación, este mecanismo, pero es el que más se usa, es el más poderoso y es el que en general funciona mejor. Vamos con las preguntas. Si haremos una columna de random y nos rankea alto, bueno, ahí estamos en problemas, Joseph. Si hay una columna random que rankea alto, es que está y la columna no tiene todos valores únicos, entonces lo que tenés son un montón de columnas muy, muy ruidosas, tienen basura, tienen al menos basura peor que una columna random, entonces esas columnas habría que analizarlas y eventualmente sacarlas. Bien, hasta acá explicamos más o menos lo que es codificación, no explicamos, repasamos la codificación de variables categóricas. La recomendación más fuerte que yo puedo hacer es, si hay orden cronológico, hagan ustedes su propia codificación usando, por ejemplo, Expanding Mean, o hagan su propia codificación usando algo que no sean los labels, pero que tenga sentido para darle orden a la columna. Eso, de nuevo, es muy robusto. Y si no hay un orden cronológico, usen la codificación de CatBoost, aunque no estén usando CatBoost como modelo, ¿sí? Nada evita que codifiquen las variables con CatBoost y después usen XGBoost si quieren. En general, CatBoost es el más rápido en tiempo de predicción de esos tres. No suele ser el que mejor métrica da, pero suele ser parejo con los demás, ¿sí? A veces uno dice que XGBoost es un poquito mejor que la HBM, que es un poquito mejor que CatBoost, pero en velocidad de predicción, en general, el XGBoost es más lento, la HBM viene por el medio y CatBoost es muy rápido para predecir. Hay varias características de CatBoost y de XGBoost y del HBM, pueden ver distintas charlas y leer los papers de cada uno y demás. CatBoost, por ejemplo, genera árboles que siempre son simétricos, mientras que el HBM y XGBoost no. ¿Sí? CatBoost obliga a que los árboles sean simétricos. Puede tener en un mismo nivel un split 2 veces por la misma columna, ¿sí? No, pero está obligado a construir árboles simétricos. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Genera árboles más patones, más anchos y menos altos, y como son menos altos, es mucho más rápida la predicción. ¿Por qué? Porque la predicción solo tiene que llegar hasta la hoja y tiene que hacer eso para cada uno de los n árboles que tengamos, ¿no? Entonces, cuantos más chatos sean cuanto más chatos sean los árboles, más rápida es la predicción. Bien, voy a algunas preguntas porque acá cerramos el tema de codificación de variables categóricas y me vuelvo para seguir viendo cosas, a ver qué hay sobre esto. Sí, este es el método adecuado para un feature que tiene muchísimos valores. Sí, no importa acá, Matías, la cantidad de valores, pueden ser millones. Lo importante es que, no importa si son millones, miles de millones o cientos de miles, porque cada columna te queda como una sola columna. Le das un valor numérico a cada uno de los valores que tiene esa columna, es decir, le das de nuevo un orden que tenga sentido, ¿sí? Esa es la clave para los modelos basados en árboles, ¿sí? Que el orden, si ordeno la columna, tenga sentido para que el árbol pueda hacer sus splits. Si entienden eso, van a ser sumamente eficientes y sumamente sabios en el uso de estos modelos basados en árboles, ¿sí? Entender que la clave es que cada columna representa un orden, pues el algoritmo va columna por columna analizando si puede hacer un split en algún lugar que le convenga. Muito bem, sigo.
Interacción entre features. Así como el aplicarle transformaciones a los features que no cambien el orden podía tener mucho sentido en una red neuronal y no en un modelo basado en árboles, acá ocurre lo inverso. Agregar interacción entre features en una red neuronal muchas veces no tiene sentido, pero sí en un modelo basado en árboles. ¿Por qué? Y porque la red neuronal, por su naturaleza, lo que hace es combinar distintos features en cada neurona, aprender de qué forma combinar. El árbol no hace eso, ¿sí? El árbol no puede en un split considerar más de una columna a la vez, salvo algunas excepciones de CatBoost eh, para, para las cuales después podemos hacer un apartado porque son bastante particulares. Pero en general, ni XGBoost ni la HBM pueden trabajar con más de un feature al mismo tiempo. Entonces desconocen la interacción entre features. Y esto es clave, porque a veces tengo, por ejemplo, un feature y otro, y el producto entre los dos features, que puede ser importante, la red neuronal lo puede deducir fácilmente, ¿no? Simplemente hace una combinación lineal multiplicando los features entre sí, o algo por el estilo, o lo suma, o lo que sea, y el árbol no lo puede hacer. Puede tomar un feature, hacer un split, puede tomar el otro y hacer un split, pero no puede, por ejemplo, ver hacia adelante y decir, ah, bueno, si en base a este feature hago un split de este otro, cosas por el estilo. No tienen los modelos basados en árboles, interacción entre features. Entonces, para estos modelos features, que sean combinaciones de otras columnas, suelen ser sumamente poderosos. Ejemplos típicos son las tasas, los ratios, ¿sí? Entre columnas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una columna que es, no sé, cantidad de plata y tengo otra columna que es cantidad de compras, plata dividido compras, esa columna, si no la agrego, tipo el modelo no la ve, no sabe que existe, ¿sí? Desconoce la tasa, la cantidad promedio de plata que gasta la persona por compra, y es súper importante. Entonces, todas esas tasas entre features y demás, tienen muchísimo sentido agregarlas, es de lo primero que hay que agregarle a estos modelos. También podemos agregar features que sean concatenación de otros features. Por ejemplo, yo puedo tener un feature categórico que es la ciudad y otro que es país, y de eso me puedo armar uno que sea país-ciudad. Y con país-ciudad codifico todo como si fuera una sola columna. Entonces me queda una sola columna que representa el país y la ciudad, en lugar de tener una columna para el país y otra para la ciudad. Eso en algunos casos CatBoost lo puede hacer solo, y por eso muchos recomiendan a CatBoost no tocarle los categóricos, dejarlo como están, porque si yo codifico, por ejemplo, con one-hot encoding por afuera, y ya transformo una columna en N, ya CatBoost ya no puede hacer más ese truco de tomar varias categóricas juntas y encontrarle una codificación que sirva, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mejor en general en CatBoost es dejarle las categóricas tal cual están y decirle, mira, estas son categóricas, hay que darle un índice y decirle, estas que te marqué son las categóricas, vos arreglate con ellas, ¿sí? Salvo que hagamos alguna codificación que sabemos que es superior a la que va a hacer CatBoost. Bien, ¿qué cosas podemos hacer entre fichas numéricas? Multiplicar, sumar, dividir, hacer diferencias, ¿sí? Lo difícil acá es saber entre qué features hacer interacción, ¿no? Pues si tengo n columnas, hay n por n interacciones posibles, y eso es solo tomando de a 2, entonces esto se hace una explosión exponencial muy importante, ¿sí? Hay muchas, en general uno lo hace artísticamente, uno dice, tiene sentido dividir las compras por el dinero total de la compra por la cantidad de compras, tiene sentido dividirla. Por ahí no tiene sentido dividir, no sé, la cantidad total de compras por el código postal de la persona, ¿no? Entonces eso no lo hago, tipo, ¿no? Entonces, ¿qué interacciones hago y cuáles no? Muchas veces es artístico, o pueden armarse algún loop o algo así para tratar de descubrir interacciones interesantes que se le puedan escapar a los humanos, ¿sí? A ustedes mismos y a nosotros. Entonces, como dice acá, establecer interacciones es complejo y es artesanal. Hay un pequeño truco que a veces sirve, está bueno tener por ahí en el bolsillo, en el arsenal de cosas que podemos usar, es que uno podría fitear, por ejemplo, para una cierta cantidad de features, para 6 o 7 features, yo puedo fitear un árbol de decisión, y luego
usar como feature el número de hoja en el cual queda ese row para ese árbol de decisión, ¿no? Entonces, como que automáticamente el árbol me aprende cuál es la combinación entre esos features y todos los que tengan número 6 son todos rows que quedaron en la hoja 6 de ese árbol de decisión. ¿Y qué quiere decir que están en la hoja 6? Y quiere decir que para el primer feature el valor era mayor o menor que tal, para el segundo mayor o menor que tal, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un truquito que a veces sirve para hacer interacciones entre features, ¿no? Por ejemplo, podemos usar XGBoost para generar features para XGBoost, ¿no? Y eso está bueno. Ahí tenemos el código, ¿no? Ese predList igual true, me dice, predecime en qué número de hoja queda cada fila del dataset. Esto lo voy a usar para generar features que después voy a usar para entrenar otro XGBoost, ¿sí? Entonces, eso es algo que a veces funciona.